¿Quién fue Jesús? Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús, fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. Prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritaria aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. Era tanto el malagradecimiento de las personas de ese entorno que prefirieron que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, ya que es incomparable con su concesión de Dios. En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. Las enseñanzas bahá'íes consideran a Jesús como una manifestación de Dios. Lo que se conoce de Jesús procede casi exclusivamente de la tradición cristiana, aunque se le menciona en fuente no cristiana, especialmente de la utilizada para la composición de los evangelios sinópticos, redactados según opinión mayoritaria, unos 30 o 40 años como mínimo después de su muerte. Jesús fue una figura muy importante por muchas de las cosas que él hacía durante su vida y durante su ministerio. Vida pública de Jesús, acompañado por sus seguidores. Jesús recorrió las regiones de Galilea y Judea, predicando el evangelio y realizando numerosos milagros. El orden de sus hechos y dichos de Jesús varía según los diferentes relatos evangélicos. Tampoco se indicaba cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús, aunque en el Evangelio de Juan menciona que Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua en Jerusalén en 3 ocasiones. En cambio, los evangelios sinópticos mencionan solo la fiesta de la Pascua en la que Jesús fue crucificado. Jesús fue un personaje que entregó el todo por el todo para la salvación de su pueblo. El Evangelio de Juan solo menciona los nombres de 9 de los apóstoles, aunque en varios pasajes hace referencia que eran 12 de los discípulos que andaban con Jesús. Milagros relatadores en los evangelios. Jesús sanó la fiebre de la suegra de Pedro, sanó a un leproso de Galileo, sanó a un paralítico, sanó a un hombre con la mano seca, sanó a una mujer que padecía del flujo de sangre, entre otros milagros que Jesús realizó durante su ministerio, hablando de la grandeza y los milagros del Señor. La crucifixión de Jesús. Jesús fue azotado, lo vistieron con un manto rojo, le pusieron en la cabeza una corona de espina y una caña en sus manos derechas. Los soldados romanos se burlaban de él diciendo: «Salud, rey de los judíos». Fue obligado a cargar la cruz en la que iba a ser crucificado hasta un lugar llamado Golgota, que en arameo significa lugar del cráneo. Le ayudó a llevar la cruz un hombre llamado Simón de Cirene. Dieron de beber a Jesús vino con hiel y él probó, pero no quiso tomarlo.
Tras crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestidos en la cruz sobre su cabeza, pusieron un cartel en arameo, griego y latín con el motivo de su condena. Este es Jesús, el Rey de los Judíos, que a menudo en pintura se abrevia Irí. Fue crucificado entre dos ladrones. Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó Elí, Elí, lema sabatani, que según el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marco, en arameo significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras finales de Jesús difirieron en los otros dos evangelios. También hay diferencia entre los evangelios en cuanto a qué discípulos de Jesús estuvieron presentes en su crucifixión. En Mateo y Marcos son varias de las mujeres seguidoras de Jesús. En el Evangelio de Juan se menciona también a la madre de Jesús y al discípulo a quien amaba. Según la tradición cristiana, se trataría del apóstol Juan, aunque en el texto del Evangelio no se menciona su nombre. Jesús entregó el todo por el todo para la salvación de cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda entregarse así en una cruz del Calvario por amor a su pueblo. Solamente Jesús lo hizo y esperemos que nosotros también entreguemos nuestro corazón a Jesús por amor de Él. Dios le bendiga. Nosotros somos el Ministerio Fe y Visión. Antes que nada, quiero que se suscriban, sobre todo que le den me gusta y que dejen sus comentarios si los videos que nosotros producimos a ustedes les gustan. Cualquier oración me la pueden dejar por ahí. Suscríbanse, denle a la campanita para que les salgan todas mis notificaciones. Hasta la próxima. Bye. Dios le bendiga.